Saludos mi gente, mis queridos amantes de andar, viajar y disfrutar lo bueno. Hoy tenemos otro video y sobre todo un video muy pero muy especial. Estamos ahora mismo en Aguascalientes, en un hotel muy pero muy hermoso que se llama Hantu Inti. Estoy muy contento en el día de hoy de poder mostrarles estas bellas imágenes que vamos a ver. Quiero agradecer a Denise Noriega desde México. Ella es una chica que ve mis videos y se interesa siempre por comentar, compartir, ver mis videos. Así que le doy muchas gracias, Denise. Un beso de todo corazón desde acá, desde Aguascalientes en el Perú hasta allá, hasta México. Espero que este video les guste mucho y vamos a empezar desde ya nuestra aventura hacia el Machu Picchu. Ahí le vamos a dar mucha historia acerca de todo lo que ese lugar es, lo que ese lugar fue y todo lo que ustedes necesitan para poder venir y tener esta misma experiencia que yo tuve, y sobre todo a visitar la maravilla mundial Machu Picchu. Así que ya saben, un beso mis queridos amigos y vamos de una vez para la aventura. Y aquí empieza la aventura, en el pequeño pueblo de Aguascalientes. Para este momento ya deberás de tener tu hoja con el horario que te toca tomar el bus, así que solo debes de hacer la fila y esperar que llegue tu turno de abordar. ¿Cómo que funcionan los buses exactamente? Muy lleno tú sales, ¿no? O sea, pero hay que, uno compra los tickets y se puede montar en cualquiera. Claro, pero si tienes el horario de las 10, no puedes ingresar más antes de las, digamos, 9:30 recién el bus empieza a salir para el turno de las 10 para Machu Picchu. Te controlan allá, te sellan el ticket, no te controlan, porque es por horarios. Sí. Y después de la hora que uno tiene ahí, sí se puede. Sí, puede subir, pero antes no. Okay. Y también una tolerancia, digamos, de 2 horas más o menos, ¿no? Así, a 25 minutos más o menos, aproximadamente en busca de llegar a Machu Picchu. Pero yo lo que digo es que si nosotros tenemos que entrar allá a las 10, tenemos que salir de aquí a las 9:30. O tiene que salir de aquí a las 10. No, pero no a las 10 en punto. O sea, a partir De las 10 para adelante. Ah, ok. cada 400 personas por hora que ingresan a Machu Picchu todos los días. Ellos son por hora y hablamos de 4.000 personas que visitan por día. ¿Cuál es el día? O sea, no hay días que sean más llenos que otros. O sea, que te digan Un tope de 4.000. todo ahí mismo. Estamos a solo pocos minutos de presenciar la maravilla mundial Machu Picchu y quería hablarles un poco acerca de Hiram Bingham. ¿Conocen el nombre? Muy probable que no. Fue un profesor de historia en la Universidad de Yale en Estados Unidos y estaba muy interesado acerca de los incas. Y vino a Perú en busca de Vilcabamba, la cual se conocía que fue el último refugio donde los incas se enfrentaron a los españoles. También se pensaba que todo el oro y la plata de los incas aún permanecían allí. Esto generó muchas personas detrás de ese tesoro y uno de ellos fue Hiram Bingham, quien por casualidad de la vida en el año 1911 encuentra a Machu Picchu. Ahí también encontró 2 familias que estaban viviendo en la ciudad y por ende él se considera el redescubridor de Machu Picchu. Señora, en esta área ustedes pueden hacer una pausa antes de subir y pueden hacer una pausa en el baño, ya que arriba no habrá baño disponible. Es necesario que vayan al baño antes de subir al Machu Picchu. Así que aquí comienza nuestra historia. Ya hicimos la parada del baño. Ahora sí ya nada nos detiene. Aquí hay que hacer una fila, como ya pueden ver. Palos de selfie, ¿por qué no se permitido? Ah, yo te dije, ¿viste? la gente se distrae y se cae. Ya viste que todo es por una razón. Te digo, hay una razón. Quieren saltar con el palito selfie, quieren tomarse uno en el aire, uno que resbala mal, cae. Úsalo. Y yo que pensaba que era que porque lo usaban de arma. Úsalo. Los bastones está prohibido por eso.
Pues Pero uno se Gonzalo, ponen a jugar, ¿no? Con el balcón. pero tú no encuentras otro lado. Tan grande que es. Pero mira dónde él se acuesta, ¿eh? Ok, entonces aquí solo le van a pedir los pasaportes. Susto me di yo en una curva subiendo cuando yo miré por la ventana y vi la goma en el bordillo. Sí, el bordecillo. Yo me asusté también. Ahí hay un restaurantes y área de regalos. Y ahí hay un hotel, se llama Belmont. La noche cuestan $800. El pasaporte es personal. Gracias. Ya estamos adentro. Lo único que no vinimos preparados contra la lluvia. Desde que uno entra a esta carpita cambia el Oh, clima. sí, después de la De ahí carpa, para allá mira. hace calor, de aquí para acá hace Ya yo siento frío. Desde que tú entraste aquí, frío, ¿no? Esto deja uno sin palabras. La foto clásica, la que han visto en las revistas, en el periódico, en la televisión, es tomada por la parte de encima. Ok. Ese es el camino. Estamos de camino hacia el lugar donde se tiran la foto clásica. La foto donde se alcanza a ver todo. Ya después de ahí todo es descendiendo. Esta semana nos preparamos para esta caminata. Hay que estar preparado para subir aquí. Por donde pasaban los comerciantes para realizar el famoso trueque, el intercambio. O por donde viajaba el Ahorita estamos en el camino Inca. Este es el camino Inca original. Mira, El camino Inca original. Que viene de esa parte de allá. Antes venía desde Cusco. Hoy aparte de Ollantaytambo. 4 días de caminata. Aproximadamente 45 kilómetros. Machu Pues, Picchu. es el camino para la montaña. Nosotros ya no ya. Ese es el punto más alto que llegamos, ¿no? Wow. Señores, miren qué hermosura. No lo puedo creer. Miren qué área llana más linda. Señor, el clima aquí es de lo mejor. Y fuimos bendecidos que las nubes se echaron a un lado para que podamos grabarlo y apreciar lo majestuoso de este lugar. O sea, 1 hora
Caminando desde aquí para subir Esta es hasta la allá. casita que está allá, donde está la controla. Pero previos tickets de ingreso. Queda Wow. pendientico para la próxima. Subir hasta ahí, hasta la cima de Huayna Picchu. La que Huayna Picchu es más alta. Así es. 300 metros más de lo que estamos, ¿no? ¿Estamos ahora mismo a cuántos metros? 2450. Ah, 2450, ok. Déjenme decirles bienvenidos a Machu Gracias. Picchu. Algunos dicen que es mi oficina, señores, por favor. Su Bienvenidos. oficina. Acerca de la historia de Machu Picchu, lamentablemente se perdió en el tiempo. Muchas especulaciones y muchas teorías acerca de Machu Picchu. Ahora, la National Geographic viene aquí en los 90 de un estudio de todo el parque. La conclusión de la National Geographic, el palacio real para el Inca Pachacútec. Pachacútec fue el mejor Inca, el noveno, quien expandió el imperio Inca, quien llegó a la perfección en trabajo en piedra y quien manda a construir Machu Picchu. Hablamos de 1400 aproximadamente, según el estudio Carbono 14 que se hizo en la zona. Ahora, en las últimas investigaciones por los hallazgos que se han encontrado, posiblemente fue un lugar de sabiduría como un monasterio. Aprendizaje acerca de la astronomía y agricultura. Este es el final de los Andes y el comienzo de la Amazonía. Transición. Mucha humedad y diferentes microclimas para poder adaptar productos, pero de la selva. Aquí hemos encontrado que los incas han adaptado la hoja de coca. Y la hoja de coca viene de la selva. Los tomates, frijoles, plantas medicinales, rocotos en todas estas terrazas de acá. No papa, porque la mejor papa viene de los Andes, Chinchero, y el mejor maíz del Valle Sagrado, Urubamba. No en esta elevación, terrazas de experimentación. Esta es de acá, donde estamos ahorita. El 60% de la construcción de Machu Picchu es la zona agrícola donde nos encontramos ahorita. Y el 40% la zona urbana que vamos a pasar a visitar de acá un rato, ¿no? Donde están las zonas más importantes. Aquí era que estaban los cultivos. Acá, aquí sale de cultivo. Ahora, hemos encontrado evidencias de personas adultas, personas jóvenes y sirvientes. Acá no se han encontrado evidencias de familias. Acá no han vivido familias. Según las habitaciones que tenemos, calculamos entre 300 a 500 personas aproximadamente que han llegado a vivir acá en Machu Picchu. Hemos encontrado el famoso Templo del Sol, como un torreón circular y tiene dos ventanas. Una ventana para el solsticio de invierno y otra ventana para el solsticio de verano. Tiempo de lluvia, tiempo de sequía. Tiempo de plantación, tiempo de cosecha. Perfecto. Hemos encontrado el famoso Intihuatana, el reloj solar. La forma piramidal que ven en unas graderías que están subiendo. ¿Ven ahí abajo? Unas graderías que suben, unas escaleras. Hay una casa en la cima, una ventana a este lado y dos ventanas a este lado. Al costado de esa casa está una piedra sobresaliente. Es el famoso reloj solar. Esa piedra tiene un grado de inclinación, 13 grados. Nosotros estamos de la línea ecuatorial a 13 grados latitud sur. ¿Qué quiero decir? Que en equinoccios, marzo y septiembre, cuando el cenit está al mediodía, no hay sombra alrededor. ¿Por qué? 13 grados de inclinación. Ahora, ese pilar proyecta también dos sombras importantes, solsticio de invierno y solsticio de verano. ¿No? Tiempo de lluvia, tiempo de sequía, tiempo de plantación, tiempo de cosecha. Y si ponemos una brújula encima de ese pilar, exactamente a los 4 puntos cardenales. El sur, el norte, el este y el oeste. Eso es considerado como un calendario agrícola para poder controlar las estaciones, no horas como muchas personas dicen, estaciones, solsticios y equinoccios que era muy importante para la agricultura. Otro detalle, solamente la élite tenía el conocimiento de Machu Picchu. Es la razón y gracias a Dios que los españoles nunca llegaron acá, porque el pueblo nunca supo de la existencia de Machu Picchu. Acá podemos hablar más del 75% de la construcción es original, más del 75% de la construcción. Si ustedes estuvieron en el Valle Sagrado, Ollantaytambo, Pisa, Cusco, Sacsayhuamán, ahí hablamos de 30, máximo 40%. ¿Por qué? Porque los españoles estuvieron ahí y destruyeron todo en su paso. Y la misma gente local también tomaron piedras para poder construir sus casas, ¿no? La palabra Machu Picchu es una palabra quechua. Macho, viejo. Picchu, montaña. Montaña vieja. Esa es la montaña vieja. ¿No? De elevación, 3.100 metros sobre el nivel del mar.
Suben 200 personas también al día a esa montaña. 2 horas de subida y una hora y media de bajada. Montaña Vieja, Huayna Picchu. Huayna Joven, Picchu, montaña. Montaña Joven. También suben 200 personas a esa montaña. Pero ahí vamos a ver construcciones, miren ahí. Otro lugar astronómico para dar estudio al cielo, a las constelaciones. ¿Qué quiero decir? Que la montaña vieja viene a ser el profesor, la montaña joven el estudiante, y entre esas dos montañas el lugar de sabiduría, el lugar de aprendizaje. El nombre verdadero de esta ciudad lamentablemente se perdió en el tiempo. Hoy en día le llamamos Machu Picchu porque es parte de la montaña de Machu Picchu. El nombre verdadero no se sabe. Wow. Ahora la materia, tanto la piedra como el agua estuvo en la montaña. Esta es la piedra granito blanco. Cada montaña es una sola piedra. Cada montaña. La composición de esta piedra tiene cuarzo, tiene mica, tiene feldespato. Durante el día absorbe la energía del sol y en la noche irradia, lo mantiene a sola temperatura. El agua. Los incas han encontrado un ojo de agua, un manante de agua que está detrás de la montaña de Machu Picchu. Hicieron un manantial, hicieron un canal de piedra aproximadamente 1 kilómetro para abastecer a las fuentes de Machu Picchu. 16 fuentes en total. Porque para la irrigación de las terrazas, los incas han utilizado la lluvia, porque acá llueve mucho. Y las terrazas, en la base, piedra grande, piedra menuda, arena y recién la tierra rica para un buen drenaje. Se dice que el 60% de la construcción de Machu Picchu está en los cimientos. 60% de la construcción. Lo que vamos a ver acá es el 40%. Recuerden que esto fue construido en 1400. Fue abandonado en 1536 aproximadamente por los españoles, por la llegada de ellos. Fue redescubierto en 1911. Hoy en día sigue en pie. En algunas casas le ponemos el techo, está listo para vivir. Sin forma cuadrada, solamente nichos, no ventanas, dormitorios. No ventanas porque se mantenía caliente y simplemente pasaban la noche. Forma rectangular, muchas ventanas, almacenes. Muchas ventanas con una buena ventilación. Zonas rectangulares, combinación entre ventana, nicho, hablamos de comedores. Señor, una vez que ya suben al punto más alto, bajar es más fácil. Wow, es que todos los lugares son buenos para fotos. Miren esto, miren. Este es el final del camino Inca. Y ahí es donde está la puerta hacia la entrada hacia Machu Picchu. Ese es el camino que lleva directo al río. También ese mismo muro servía de protección a la ciudad. Bueno, mi gente, ha llegado la hora de descender de Machu Picchu. La verdad que es increíble la historia e importancia de este lugar. Realmente no tengo palabras para expresarles lo grande que es venir en persona a ver esta maravilla mundial. Los invito a que vengan a Perú en sus próximas vacaciones y si lo piensan bien, no es cualquier lugar de ir a vacacionar. Estamos hablando de un lugar donde les va a incluir un santuario. Es una maravilla al que van a venir y verlo con sus ojos no es lo mismo que verlo en fotos. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, espero me regalen un like y lo compartan con sus amigos para así poder ayudarlos a planear mejor sus vacaciones en su próxima visita al Perú.